Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Valentina Correa no busca venganza, no busca homenaje, ni un barrio con el nombre Alejandro Correa. Dice que solo aspira a que funcione el Estado de Derecho, a poder desligar su apellido de los terrenos que le costaron la vida a su padre y cerrar así una parte de la tragedia para poder seguir adelante. Su papá, el ingeniero comercial Alejandro Correa, recordarán ustedes, fue asesinado en la puerta de su casa en Concón con 2 disparos en mayo de 2020. Tenía 60 años y 24 años antes había comprado 3 hectáreas en Quilpué. En 2017, Renato López instaló al lado de ese terreno una empresa de relleno y de paso ocupó 2 de las hectáreas de Correa. Se pasó del cerco. Entonces el dueño le pidió por las buenas que retrocediera y, como no cumplió, lo denunció ante la justicia. López, el ocupador, promovió entonces una toma ilegal en el resto del terreno, no como protagonizada por él, pero como que promovió, ayudó a que se instalara una toma en el resto del terreno, las otras hectáreas de Alejandro Correa, que fue gestionada por Luis Alarcón mediante loteos irregulares. Entonces, el dueño, Alejandro Correa, denunció también la usurpación ante la Fiscalía y un par de días después fue asesinado por Víctor Gutiérrez, un sicario que había contratado López. Supimos después de la investigación el ocupador original, el que se había traspasado las 2 hectáreas originales. El del relleno. El del relleno, exactamente. Desde el comienzo, la vocería y representación de la familia la asumió Valentina Correa. Esta es una socióloga de 30 y tantos años, como cercano a los 40, que ha estado ligada a distintos proyectos sociales. Por ejemplo, vivió 3 años en Etiopía trabajando en comunidades rurales y al momento de la muerte de su papá era directora de la Fundación para la Confianza. También trabajó en la Gobernación Metropolitana y actualmente está haciendo un magíster en políticas públicas en el LSE, el London School of Economics. Ya, a veces ha tenido un rol más público, o sea, a veces sale más y a veces se repliega, porque para su familia, traumatizada comprensiblemente, ve con bastante poca simpatía que se exponga mucho, sobre todo cuando la toma y algunos de los gestores de la toma están libres y operativos. Entonces no les gusta, como uno entiende que la familia le diga, Valentina, tu papá no sabía lo que se estaba metiendo, pero ahora sí sabemos. Bueno, por su vínculo. Hay que patear el avispero, Bueno, por su vínculo vía Fundación para la Confianza, el caso lo tomó inicialmente Juan Pablo Hermosilla. ¿Se acuerdan que él era parte del directorio? Y ella dice que en general la investigación sobre el crimen de su papá, ella y a su familia los dejó conformes. Avanzó rápido y en 2022 López fue condenado a 20 años de cárcel como autor intelectual del asesinato. El sicario quedó con 28 años de prisión. También fue sentenciado el conductor del auto que llevó al sicario y la pareja del asesino que vigiló la casa antes de que ocurriera el crimen. Solo lamentan que haya quedado con una condena de presidio menor que cumple en libertad el gestor de la toma, Luis Alberto Alarcón. Bueno, esa es la historia de la investigación del crimen. Otra ha sido la que han vivido tratando de recuperar el terreno usurpado, tal como quedó demostrado en la carta que ella mandó el martes al Mercurio. Dijo, han pasado 5 años marcados por una cadena interminable de promesas incumplidas por parte de ministros, subsecretarios, gobernadores y consejeros regionales. Y agrega, todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico. Hay que tener en cuenta que el asesinato de Alejandro Correa en 2020 mostró cómo en Chile estaban apareciendo un tipo de crímenes que no conocíamos, que no estábamos acostumbrados, el sicariato, y a la vez que estaba cambiando como la morfología de las tomas, como de la tradicional acción colectiva de un grupo de dirigentes sociales que estaban en busca de vivienda, empieza a aparecer también, o se mezcla, porque todo esto se cruza, se mezcla también el negocio en torno a las tomas, con mafias, con lucro asociado que lotean, que venden terreno, incluso tomas de como segunda vivienda, que es lo que empezamos a ver con bastante fuerza a partir de 2019 y ya se agudiza con la pandemia. Pero también ocurrió en el contexto post-estallido, en plena pandemia, cuando también no solo empezaron a aumentar las tomas, sino que también se instaló este debate. Siempre de fondo hay una disputa que tenemos ideológica, como entre la romantización y la criminalización de las tomas. Una controversia que ha terminado atrapando las soluciones del caso de los Correa y ha terminado atrapando como distintos sectores. Bueno, desde el comienzo Valentina ha buscado ayuda del Estado para recuperar los terrenos, porque no han querido demandar a los ocupantes, como a los tomadores, porque no quieren tener que enfrentarse al grupo. Ella me dice, yo no quiero criminalizar a las personas que están en la toma porque hay de distinto tipo de personas, pero sí hay acá una organización que promovió todo esto. Pero no quieren
no quieren entrar ahí porque ya pagaron muy caro Obvio, meterse obvio. con esa gente. Qué Porque en difícil. general cuando se toman un terreno privado, lo que tiene que hacer el privado es presentar una denuncia o un recurso de protección, pero como la solución corre por parte del privado, independiente de que cuando se desaloja actúan los carabineros, pero la acción La tiene que hacer el privado. la tiene que hacer el privado, incluso la demolición la paga el privado. Pero eso por ley, Coneja, está Sí, establecido. Lo así encuentro es. increíble. Ese es el procedimiento. Entonces, ellos no quieren tener que hacer eso. En el gobierno anterior, con el MIMBU, cuando estaba Felipe Ward, ya como ministro, se ordenó como una fórmula, como se buscó una fórmula y se ordenó, mediante una resolución exenta, la demolición de las 43 viviendas ubicadas en la toma. El argumento no es que fuera una toma, sino que estaban construidas ilegalmente en un terreno con riesgo de remoción de masa y sin respetar el plan regulador de Quilpué. De hecho, como la solicitud la hace la municipalidad de Quilpué. ¿Ya? Entonces, demuélase esto, ordena el propio MIMBU porque no está reglamentado. La demolición no se concretó. Ustedes comprenden que ¿Por qué, Coneja? porque hay un asunto, porque ¿quién quiere entrar a una toma? Me acuerdo del tiempo que era, 2021, gobierno Piñera, pandemia, estallido, había harto, pero ¿quién quiere desalojar y demoler una toma? No digamos que algo políticamente, todos los matinales, las escenas que se ven, o sea, Claro, no es históricamente sencillo. siempre O sea, ha sido puede pasar, sumamente. o sea, literal que puede pasar algo. Claro. O sea, puede pasar Exactamente. algo grave, digamos, sí. Ya, entonces se empieza a quedar guardada en un cajón, se empieza a demorar y la familia presiona. Ya. En algún momento informalmente se evaluó la posibilidad de que el Estado expropiara el terreno. O sea, que comprara el terreno y después ellos veían qué hacían con la toma. Pero es una alternativa que a Valentina Correa nunca le ha gustado porque considera que es como darle la razón a la usurpación, como que ganen Claro. los que usurparon. Y lo que ella aspira, por el contrario, dado que esto lo que involucra es la muerte de su padre, es que acá hay una señal de que esto no puede pasar. Como que sea como un caso emblemático en ese sentido. Bueno, como no avanzó, la demolición fue muy crítica del ministro y con esta administración el asunto se empezó a repetir. Vamos, reuniones, llamados, cartas, pero la demolición nada. En el camino la familia cambió de abogada, ficharon a Janet Bruna, que es experta en temas de urbanismo, que denunció que el MIMBU no estaba cumpliendo con su propia orden de demoler la toma ante la justicia. Y entonces, en agosto del año pasado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dijo, sí, efectivamente, no está cumpliendo con su propia resolución exenta y ordenó concretar la demolición. Ya, notificaciones van, pero ha pasado un año y eso todavía no ocurre. Y por eso la carta del otro día. Exactamente. ¿Por qué? Ahora el punto es, ¿por qué no ocurre? Porque la demolición no es lo mismo que desalojo. ¿Ya? Y la condición antes de la demolición es desalojar. Tú no vas a entrar a demoler un lugar que no está están ahí. desalojado. Tiene sentido, digamos. Exactamente. Para poder demoler hay que primero sacar a las familias que ocupan el lugar. Y dice el MIMBU, y también me lo reafirman algunos abogados, ustedes saben que distinto, pero que me dicen abogados que se dedican a este tema, que tratándose de un terreno privado, pedir el desalojo, ya sea mediante recurso de protección o denuncia, le compete a los dueños del terreno, la familia Correa, que es justamente lo que ellos no quieren hacer, porque no quieren exponerse a esa situación. La abogada, Janet Bruna, dice que en la sentencia la Corte de Apelaciones dice explícitamente que el Ministerio de Vivienda podrá disponer de la fuerza pública para ejecutar la tarea de demolición ordenada. Y entonces dicen, las herramientas están. Porque al ratificar la orden de demoler, dice, úsese la fuerza pública si es necesario. Entonces dicen, con ese argumento podrían acudir a la fuerza pública para pedir el desalojo el MIMBU. Aun cuando no hay una solicitud explícita de la familia. Exactamente. Entonces dice, si el MIMBU, me dice Valentina Correa, si el MIMBU realmente quiere resolver y cuidar a mi familia, tiene todo el respaldo jurídico. Si le traspasa la responsabilidad a mi familia, simplemente porque no le interesa ser parte de la solución. Y ahí está el nudo de esta situación. El ministro Montes me dijo que la subsecretaria Gabriela Elgueta está analizando el caso para poder ver cómo avanzar y que se resolvió que uno de los problemas, se resolvió uno de los problemas, que es que se aprobaron los fondos para pagar la demolición. O sea, que correrían por cuenta del MIMBU, son cerca de 100 millones. Entonces, que el ministerio pagaría la demolición, no se le pagaría a la familia. Pero todavía está el tema del desalojo pendiente. ¿Quién se hace cargo del...? O sea, ¿quién ordena el desalojo? ¿Quién lo pide? ¿Eso está dónde alojado? ¿En qué ley, Coneja? Esto es que está la ley de usurpaciones, pero lo que están haciendo muchas personas que les han tomado el terreno es que presentan un recurso de protección. Ya. Ese es como el camino que se utiliza. Pero el propio ministro dice que impresiona la cantidad de dificultad, lo difícil que es resolver una situación como esta. Entonces, conversé con Gonzalo Vial, de una organización que se llama Huella Local, que es una organización que promueve el desarrollo urbano, articulando acciones entre los distintos actores, precisamente tratando de como articular
soluciones para problemas, no todos son tan dramáticos como esto, pero articularlos, porque en general lo que te dice la gente que le ha tocado ver estos casos es que acá la única manera es que los distintos actores actúen coordinados, que la municipalidad vaya por un lado, que se le busque soluciones habitacionales, porque si no, nadie quiere hacer un desalojo. ¿Para qué andamos con cosas? Bueno, y dice él que acá el Estado se ha perdido la posibilidad de solucionar este tema y generar un precedente importante de que una toma y un asesinato de este calibre no pueden ocurrir. Me dice que él ha trabajado en el Servio, ha trabajado en distintas partes. Me dice, las herramientas existen. Hay caminos para lograrlo, pero no se ha hecho. Porque tiene costos, porque es difícil, porque es enredado. Vial ha trabajado junto a Valentina Correa diseñando un proyecto para los terrenos, un barrio, lo que ella sueña es un barrio de integración social que se convierta en un aporte para la comuna de Quilpué, que haya un barrio de integración social, un parque. Me dice, yo no quiero parque Alejandro Correa, o sea, me dijo, en el mejor de los casos pondríamos un crespón que era su árbol favorito y el que lo entiende y el que no, o sea, no quiere. De hecho, en algún momento desde la gobernación, Rodrigo Mundaca, Valparaíso, la municipalidad de Quilpué, todos miraron con interés la idea. La única vez que ella ha ido a la toma lo hizo con Rodrigo Mundaca. Pero el problema, me dice, es que cuando hay que tomar decisiones, todos le dejan de contestar al teléfono. Entonces, esa, me dice ella, sería su proyecto ideal. Pero me dice, mira, con todo lo que ha costado, el más realista a esta altura es que sea desocupado venderlo al precio que define el mercado. Me dice, nosotros no queremos hacer ninguna clase de negocio con esto, sino que solamente lograr sacar el nombre de nuestra familia, de este terreno, no estar más ligados a ese lugar y poder cerrar este capítulo. Claro, y entre medio pasa lo que pasó esta semana, que después de la carta en el Mercurio, el Servio, me parece que lo comentábamos ayer, ¿no? Sí, les contestó el Servio les contestó que tenían que hacerse cargo ellos del desalojo y de la demolición. Está bien, o sea, se entiende que nadie puede desalojar, o sea, nadie puede demoler algo que está habitado por personas, niños, o sea, es obvio que hay que... Pero traspasarle esa responsabilidad no solo es una deriva peligrosa, no solo es, la verdad es que una doble afrenta, sino que además es una revictimización. Total. O sea, esta familia sigue viviendo el asesinato nefando de su padre todos los días, literal. Y cada vez que pasa por ahí. Este es el caso más dramático, pero en el caso de las tomas de terrenos privados, este es el proceso. O sea, el privado tiene que pedir el desalojo y el privado, en la mayoría de los casos, tiene que hacerse cargo de la demolición. Claro, como te decías tú, Coneja, que es muy importante para ella en el sentido de limpiar. O sea, es como un acto de justicia. Pero además del nombre de su padre, creo que lo que dice el otro experto es que este es un problema que estamos generando un precedente para que sigan existiendo las tomas, para que sigan este tipo de irregularidades, para que el narco se meta ahí. O sea, es un problema mucho mayor. Una como Quilpué, donde el narco se metió. Exacto, entonces es muy complejo. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl